Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Vida y obra de Ignacio Lepp. Ignacio Lepp, cuya juventud estuvo marcada por la ferviente lucha por los ideales comunistas, tuvo un giro inesperado al abrazar la fe católica. ¿Cómo inició el ideal comunista de Ignacio Lepp? Ignaz Lepp era un adolescente todavía cuando leyó el libro de Gorky, La Madre, en donde se narra la miseria del pueblo en tiempos de los zares y cómo su joven hijo, Pavel Varsov, después de seguir el ejemplo de su nefasto padre, cambia de vida para procurar ser un elemento útil a la causa del pueblo. Inspirado en estas novelas a los 15 años, Lepp se pone a trabajar para que la revolución comunista llegue a todos los países del mundo. Lepp abandonó su hogar tras ser rechazado por su familia, que lo consideraba un fanático inmoderado. Se unió a las Juventudes Comunistas, donde participó en actividades clandestinas, como pegar de noche propaganda en las calles. En una ocasión, tuvo un importante discurso sobre cómo estructurar el mundo nuevo, en contra de las estructuras injustas. A la muerte de su padre, su tío lo reprendió por sus actividades y le negó su herencia. Lepp no encontraba trabajo, pero el jefe de su célula le pasaba una pequeña cantidad de dinero para sus gastos más importantes. Su entusiasmo lo llevó a ser nombrado jefe de propaganda de las Juventudes Comunistas de su distrito. En 1925, en el 8º aniversario de la Revolución Comunista, fue enviado a Rusia para reafirmar su fervor por esta revolución. ¿Cuáles fueron sus experiencias en la Rusia de Stalin? En la Universidad de Kiev, fue recibido amablemente con discursos y el canto de la Internacional Socialista. Se hablaba mucho de los progresos y del espíritu comunista del pueblo ruso. Los estudiantes supuestamente eran obreros o jefes o hijos de obreros. En 1929, Lepp fue nombrado secretario general de Intelectuales Revolucionarios. Viajó a otros países. En Turingia, Alemania, fue arrestado por 15 días. Se le encarceló y lo sentenciaron a muerte, pero sus camaradas pudieron librarlo. Lo liberaron. Lepp deseaba permanecer definitivamente en Rusia. Por todas partes veía granjas del Estado y granjas colectivas. En Odessa fue invitado de honor a una recepción en donde saboreó manjares exquisitos. Sin embargo, en otras ciudades se dio cuenta que algunos jefes no tenían escrúpulos para maltratar a los sirvientes y de criticar la falta de entusiasmo de los obreros para soportar los sacrificios que le imponía el camino al socialismo. Había una gran diferencia entre obreros y jefes del partido. Le comentaban a él que Stalin decía que el igualitarismo era una utopía pequeña burguesa. Lepp vivió cómo desaparecían las personas, cómo el miedo impregnaba todas las conversaciones familiares. Ya no se podía hablar de política entre padres e hijos ni entre esposos. El sueño comunista se convirtió en una pesadilla. Profundamente desilusionado, Lepp buscó una salida. La oportunidad llegó con un congreso por la paz en Londres, de donde logró escaparse de Rusia. ¿Cómo fue su encuentro con el cristianismo? Lepp en Francia encontró otros ideales en la literatura cristiana. Leyó la famosa novela Quo Vadis, Los últimos días de Pompeya, Fabiola, y también La vida de Cristo de Renan. No podía compararse el manifiesto comunista con el Sermón de la Montaña. Descubrió que mucho antes del comunismo, los primeros cristianos compartían sus bienes en común, que seguir a Cristo incluía vender sus bienes y repartirlos a los pobres. Además, en el mismo año del manifiesto comunista, el obispo Juan Kettler, obispo de Maguncia,
realizaba campañas en favor del salario justo y de la dignidad humana, que poco después fue declarado como doctrina social católica en la encíclica Rerum Novarum de León XIII. También lo inspiraron a buscar una nueva fe santos como Francisco de Asís e Ignacio de Loyola. En un giro sorprendente, Lepp confesó a un sacerdote: quisiera hacerme jesuita. La respuesta fue: primero, debe ser católico. Se le administró el bautismo bajo condición y el día de la Asunción de la Virgen recibió por vez primera la Eucaristía. Entró al seminario de Lyon a estudiar teología y fue ordenado sacerdote en Fourvière el 25 de junio de 1949. Lepp escribió numerosos libros que reflejan el ideal de su conversión. Entre ellos destacan La filosofía cristiana de la existencia, de Karl Marx a Jesucristo, Psicoanálisis del ateísmo moderno, Psicoanálisis de la amistad, Psicoanálisis de la muerte, La comunicación de las existencias y el intelectual y el arte de vivir. La historia de Lepp nos enseña cómo algunos ideales pueden evolucionar. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no pueden lograrse sin el espíritu de la fraternidad cristiana, de la que nos hablaba el Papa Francisco en la gran encíclica Fratelli Tutti. Algunos partidos comunistas de América Latina repiten ahora los errores que Lepp denunció. El ideal religioso, en todo amar y servir, puede ser también muy revolucionario. Voy a poner un breve ejemplo. A veces hay algunos eslogans que no son mentira, sino verdades a medias. Por ejemplo, se dice que el pueblo es el que gobierna el país. Sí, pero con tal que el pueblo no sea manipulado, como lo denuncia en la Fratelli Tutti el Papa Francisco.